Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. En una decisión en consenso con mando del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, declaró estado de emergencia nacional por los estragos que causa la sequía en el país. La Secretaría de Agricultura y Ganadería reportó la pérdida de miles de manzanas de maíz equivalentes a más del 50% de las 160,000 cultivadas a nivel nacional. En El Paraíso se perdió el 66% de cultivos, en Olancho el 30%, y más del 50% en Francisco Morazán. El decreto del Poder Ejecutivo instruye a la Secretaría de Finanzas identificar recursos por el monto de 100 millones de lempiras para la producción postrera, los que serán canalizados a una tasa preferencial de 7.25% a un año plazo, ejecutadas a través del programa ejecutivo Se Emprende o Banca Solidaria. El titular del Ejecutivo pidió a los entes financieros estatales y privados dar crédito para las siembras de maíz, además recaudar o refinanciar créditos otorgados a los productores afectados. El paisaje del agro hondureño es desolador, fuentes de agua para consumo humano y agrícola agotados, cosechas perdidas, ganado muerto de sed en Olancho y Francisco Morazán, entre otros. Evocan edemanes apocalípticos como las altas temperaturas históricas en Europa y miles de incendios en las selvas de África y en las Amazonas. El mandatario hondureño anunció el arribo de expertos agrícolas de Israel, el uso de mejores sistemas de riegos, entrega del bono tecnológico, suministro de alimentos a familias afectadas y prevenciones ante la posible propagación de enfermedades virales, tal como ocurre un rebrote de dengue recién detectado por Salud Pública. A finales de diciembre, previsiones de la Organización Meteorológica Mundial anticiparon que el fenómeno del Niño golpearía prácticamente a todo el planeta, debido a una anomalía en el clima por el calentamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial. En diciembre, el Fondo Monetario Internacional consideró el recalentamiento planetario la mayor amenaza para la humanidad en este momento e instó a todas las naciones a adherirse al Acuerdo de París, dijo la directora del organismo multinacional, Christine Lagarde. En abril, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas indicaron de sequías prolongadas e intensas lluvias que destruyeron más de la mitad de las cosechas de maíz y frijoles en el corredor seco centroamericano, dejándolos sin reservas de alimentos y afectando la seguridad alimentaria. Diagnósticos de los gobiernos del área concluyeron que 2.2 millones de personas perdieron sus cosechas por la sequía. Análisis y evaluaciones de seguridad alimentaria en el último trimestre de 2018 confirmaron que 1.4 millones del total de 2.2 millones de personas afectadas necesitan asistencia alimentaria con urgencia. Este 2019, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos solicitaron a la comunidad internacional $72 millones para dar asistencia alimentaria a más de 700,000 personas en el corredor seco centroamericano. Nunca antes se había dado una sequía como esta. Estamos a un nivel catastrófico y del poco maíz que queda no se sabe cuánto se va a cosechar, por lo que este no es un problema del gobierno, sino un efecto del cambio climático, aseveró Luis Donaire, productor nacional. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Hoy es viernes 6 de septiembre. Vamos a hablar de un tema, aquí le decía a mis invitados, todos los años hablamos de la sequía. Y antes, cuando yo estaba pequeño, me decían que escuchaba que éramos el granero de Centroamérica. Ahora importamos maíz, frijol. Todos los años hay importaciones. Pero mejor que hablen los expertos. Está la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Anabel Gallardo. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Está don Guillermo Cerritos, que es director de Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de DICTASAC.
Raúl, muchas gracias. Gracias a usted por venir. Y don Ramón Navarro, representante de la Asociación Nacional de Campesinos. ¿Cómo está, don Ramón? Muy bien, mucho gusto. Un placer estar acá con ustedes. Y vengo acá, sí es cierto, en representación de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, ANAC, pero también del sector campesino organizado, que hoy por hoy hemos tenido que tomarnos el INA para hacer reflexionar al presidente de la República en función que el INA no está haciendo nada en este momento para enfrentar la problemática de la falta de producción de alimentos. ¿Ustedes quieren que quiten ese director del INA? Efectivamente, no por la persona, sino por la inoperancia que existe en el INA. No de ahorita, pero ahorita se ha acentuado más. Yo le iba a decir, pero yo vengo oyendo de ese INA ya días. Desde 1992 que se abandonó la ley de reforma agraria y se puso la ley de modernización agrícola, que se estigmatizó y no se le ha dado ninguna ejecución. Solo se hacen ahí y se están haciendo algunos decretos, incluso lo denunciamos desde aquí, decretos con función de privatizar las empresas asociativas campesinas de producción. Eso no puede ser en un momento tan crítico como estamos viviendo y los campesinos viviendo del campo. Bueno, es una aberración lo que se pretende hacer. Entonces nosotros queremos poner el dedo en la llaga y me alegra que esté la representación de los agricultores y ganaderos de Honduras, con quienes hemos compartido un montón de problemática en nuestro país, no de ahorita, pero que también los hondureños tenemos que hacernos un nudo para enfrentar la problemática que tenemos, porque no afecta al sector campesino organizado, a las organizaciones campesinas, sino que afecta ni a los agricultores y ganaderos en particular, sino que afecta a todo el pueblo hondureño. Lo que decía usted aquí antes de presentación, el granero de Centroamérica hoy depende de Etiopía, para decir un lugar. Entonces, ¿cómo es posible? Hablamos aquí de seguridad y se dice que han habido avances en seguridad, pero ¿qué clase de seguridad? Nosotros nos enfocamos en la seguridad alimentaria y desde ahí es que queremos nosotros poner nuestro punto en la llaga. O sea, hablemos de ese tema y de los entes del gobierno que son responsables de una política agraria para poder resolver esta problemática. Bien, lo voy a traer la otra semana para que hablemos de eso de Lina, pero dígame, Anabel, ¿qué piensa usted, los que usted representa como presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, la situación del país y los efectos de esta enorme sequía que tenemos? Bueno, realmente pues estamos pasando una situación muy crítica con el tema pues de la sequía que hemos estado viviendo en los últimos meses, y una de las cosas que nosotros como gremio nos hemos manifestado es el sentido que esto es el resultado de un mal manejo que de repente hemos venido haciendo años atrás. O sea, esto no es algo de que vaya, este año dejó de llover y estos son los efectos. No, esto es efecto de problemas o acciones que no hemos tomado en el tema, por ejemplo, del cambio climático. Tenemos años de venir escuchando el cambio climático, ya vino, van a haber efectos negativos en lo que es la producción. Bueno, sentimos que no estamos haciendo lo necesario para poder ¿se acuerda que aquel vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, hablaba del cambio? Exacto. Y la gente decía, ¿y ese de qué está hablando? Sí. Fíjese que, por ejemplo, ahorita en la mañana yo venía platicando con mi hija en el carro, en el tema, el Amazonas ahorita, en incendio, produce el 30% de oxígeno del mundo y lo tenemos bajo un incendio, ¿verdad? Entonces, y también otra cosa que nos preocupa, con lo que hablaba ahorita don Ramón, que el tema del agua, aparte que va a ser un problema en el sector agropecuario y que ya está haciendo, es un problema también social. Es un problema. Tegucigalpa se está quedando sin agua, ¿verdad? Las represas apenas tienen un 30%, creo, de abastecimiento. Y los pronósticos que Copeco nos han presentado en una reunión que estuvimos en la Secretaría de Agricultura para esta temporada de septiembre y octubre en la zona centro, en el departamento, por ejemplo, del Paraíso, Francisco Morazán y parte de Olancho, los pronósticos son muy malos, ¿verdad? Son de muy pocas lluvias. Entonces, yo creo pues que tenemos que ponernos
en conjunto, no solo el sector agropecuario, sino todo lo que involucra las instituciones que involucran, por ejemplo, con la sociedad, los alcaldes. Tenemos que ver cómo concientizar, enseñarle, o sea, ya con campañas de educación desde las escuelas, a cómo cuidar nuestros recursos naturales. Nuestros recursos naturales, tierra, ¿verdad? El agua. ¿Cómo es posible, le digo yo, que Honduras, que es un país donde el 53% de la tierra es de cobertura forestal, ¿verdad? Tenemos un 32% de uso agrícola y ganadero y estamos, le digo yo, talando nuestros bosques, quemando, le digo yo, nuestros bosques. Bueno, si ya ahorita habían pasado un reporte en estos días de varios incendios que se están dando en algunas zonas del país. Fíjese que, por ejemplo, la zona, yo me pregunto, la zona de San Esteban, en el departamento de Olancho, ellos han presentado ahorita muerte por sus animales, por falta de alimentación, pero revisemos esa región hace unos 5 años. Era una zona fuerte en producción de ganadería, ¿verdad? Tanto en ganado de carne como ganado de leche. Y usted se va a revisar, por ejemplo, hace un análisis de todo lo que son la zona montañosa, las cordilleras que están en los alrededores de San Esteban, son zonas que están deforestadas. Entonces, ahí es donde estamos viendo el efecto de la deforestación. Ya nos está pasando la factura hoy en día, ¿verdad? Nos estamos quedando sin agua, con escasas lluvias y ¿cómo se llama? Con falta de alimentos para nuestros animales o pérdida de cultivos, porque realmente han habido bastantes pérdidas de cultivos, ¿verdad? En lo que es el departamento de Francisco Morazán, El Paraíso y parte de Olancho, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer ahora, bueno, ahora decimos, ¿qué medidas vamos a tomar? O sea, bueno, hay medidas a corto, a mediano y a largo plazo, pero si no, vaya, hablamos del tema de recolectoras de agua o implementación de sistemas de riego, pero eso no es una medida a corto plazo, sí, a corto plazo. Aparte que si no ha llovido en esta época, las cosechadoras de agua que se construyeron están secas. Sí. Entonces ahí tenemos ese problema, ¿verdad? No hay agua para poder hacer uso eficiente de las cosechadoras de agua. Luego tenemos el tema de perforación de pozos. Eso puede ser algo a corto plazo, pero son inversiones altas que los productores tienen que hacer, ¿verdad? Y tampoco no creo yo que sea algo tan inmediato. Pero, como les decía anteriormente, sí urge una campaña de concientización a todos los hondureños, no solo los productores, sino todos los que estamos involucrados en el uso del agua, ¿verdad? Porque sí es problema, le digo yo, la disponibilidad del agua que estamos teniendo pues, en las ciudades. Ingeniero Cerritos, ¿qué dice dicta SAP de todo esto? Bueno, es importante para los tomadores de decisiones. Pero hazme un favor, repítame lo que me dijo antes que empezáramos el programa, de la importación también que hacemos ahora de granos desde el año pasado, ¿cuánto fue? Bueno, basado en datos de Banco Central, el año pasado las importaciones de granos básicos fueron las siguientes, alrededor de 0.3 millones de quintales de frijol, 4.3 millones de quintales de arroz, 11 millones de quintales de maíz amarillo, que lo usa esencialmente la industria de balanceados, y también se hizo importación de 3 millones de quintales de maíz blanco en forma de harinas. Esto totaliza alrededor de 207 millones de dólares en estos 4 granos básicos y complementa la producción nacional. Entonces creo que tenemos un desafío importante en la producción de alimentos en el país, ya que la población aumenta y por ende aumenta el consumo. Y con esto en la sequía, ¿cómo estamos? Bueno, el día de ayer... en relación al año pasado, porque, miren, todos los años. Yo como tengo 30 años de ser periodista, hacíamos un cuadro, en Semana Santa vamos a hablar de esto, en junio de esto, en septiembre de esto, pues ahora la sequía.
Sí, ya los tiene. Tiene razón. Tiene su agenda ya. Todos los años. O sea, en septiembre siempre se habla de Sí. sequía. Sí, No, sí. En Honduras o llueve mucho y hay inundaciones, sí. o hay una sequía terrible que las vacas se mueren, que los sembríos también se pierden. Ay, entonces, ¿qué hacen los gobernantes? ¿Qué planifican? Buena pregunta. Bueno, este año usted me preguntaba con relación al año pasado, que solemos tener como referencia el año anterior. Si usted recordará, don Raúl, el año pasado la situación de la sequía tuvo más impacto en el corredor seco del país, donde el 80% de la producción de granos básicos en esa región se perdió totalmente, y eso pues reactivó la ayuda humanitaria, ¿verdad?, en esta zona. El contraste este año, ojalá podamos ver algunas imágenes que he traído de Copeco, de Senaos, de cómo estamos de mayo a agosto, cómo ha sido el comportamiento. Este año en esa zona del corredor seco no es que no hubo pérdida, pero se redujo ostensiblemente en comparación al año pasado. El contraste este año es que en los departamentos de Olancho, El Paraíso, parte de Lloro, Francisco Morazán, la zona sur, incluyendo Valle de Choluteca, la sequía ha sido más severa. Mándemelo al Sí. Y vale la pena resaltar que el departamento de Olancho y el departamento del Paraíso, de la pérdida de 4.2 millones de quintales que teníamos monitoreados hasta la semana pasada, un 80% está en estos dos departamentos. Y pues el Valle del Guayape no está en el corredor seco, el Valle de Jamastrán tampoco, pero este año la sequía ahí ha sido igual o más severa que la que se puede dar en algunas zonas donde normalmente son muy áridas. Cuando me dice más severa, ¿qué tanto más severa? Bueno, en este momento ya las pérdidas en ambos departamentos alcanzan el 70% en el maíz de primera. Sí, don Ramón. Sí, señor. Ajá, ¿y ustedes los campesinos qué piensan? Bueno, nosotros quisiéramos hacer una breve historia de la problemática que estamos viviendo hoy, porque uno está cosechando lo que sembró ayer. Esto es una cosecha que tenemos de la inoperancia, de la falta de responsabilidad de los gobiernos, que cada uno que ha tenido la oportunidad no ha hecho nada. Yo recuerdo y leí un libro que se llama Los Brujos de Ilamatepec, que lo escribió Ramón Amaya Amador. Dice que en Ilama, Santa Bárbara, llegaron unos soldados, los hermanos Cano, unos soldados llegaron a Ilama y estaban en una sequía similares. O sea, no son nuevas las sequías en Honduras, pero desde entonces, y recuérdese, quiero recordar esto al público, a los hondureños, no había reforma agraria en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos Cano, soldados de Morazán, se ponen a sembrar una milpa, canalizan una sequía, una quebradita y riegan. En la iglesia estaban todos los campesinos reunidos con el cura pidiéndole a Dios para que lloviera. Y dijeron que eran brujos porque estaban verdes y estaban produciendo las milpas. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí surge, eso fue en los años 40, para decir, de donde se inspiró el escritor Ramón Amaya Amador. Pero luego en 1962 se formó la NACH, una organización campesina que acaparó para organizar a todos los campesinos hondureños. Y se le dio la ley de reforma agraria, la ley de reforma agraria, para que aquí está incluido toda, científicamente elaborado, todas las alternativas y soluciones para evitar esas grandes sequías y para que se produjera alimento. Luego nos acercamos más cuando dice el licenciado Valladares que Honduras se consideró el granero de Centroamérica. Bueno, estaban los hermanos salvadoreños que son muy productivos aquí en Honduras, luego viene el 69 y la diferencia. Ok, entonces nos quedamos los hondureños sin estrategia. Teníamos la ley de reforma agraria y venía bien. Las Fuerzas Armadas nos ayudaron a ejecutar un proceso muy serio, muy responsable. 1975 a los 80, pues ahí empezaron a matar campesinos y campesinas y a desalojar. 1992
Se abandona la ley de reforma agraria y viene la ley de modernización agrícola y nos tira a los campesinos y campesinas, nos convierte en delincuentes por recuperar un pedazo de tierra para sembrar. Y si es costoso recuperar un pedazo de tierra, incluso ir a la cárcel o que lo maten, no digamos plantearle un sistema de riego para que podamos tener. Hoy día, con el cambio climático, y no ha dejado de tener valor la ley sigue vigente. Y la Constitución de la República, aquí que ahí la tenemos, dice que es parte esencial y es de utilidad pública la ley de la aplicación de la reforma agraria. Pero se ha abandonado la reforma agraria. Entonces, y luego se vienen a hacer paliativos de cada año, como decía el licenciado Valladares, todos los años se va acentuando más la problemática y las soluciones son nada más paliativos para poder. Tenemos una responsabilidad histórica, los campesinos desde nuestro sector, porque representamos prácticamente el 60% de la población hondureña y los que no son campesinos, que están en el campo y que viven del campo, todos estamos sujetos a la labor del campo. ¿O quién no come frijoles? ¿O quién no come tortilla? Entonces, y hoy, como lo decía el ingeniero acá, las estadísticas nos dicen que estamos dependiendo de importación de lo básico. Y si no estamos produciendo lo básico, ¿y con quién se va a hacer reforma agraria? Pueblo hondureño, gobierno de la República, es con los campesinos. Desde la Constitución de la República dice que los campesinos vamos a participar en igualdad de condiciones. Yo creo que ha habido sectores que han venido poniendo el dedo en su problema y se ha ido resolviendo paulatinamente, los compañeros cafetaleros, todos los que estamos en la producción. Pero los campesinos nos han relegado, nos han dejado a la buena de Dios y ahí estamos. Y el campesino no produce para exportar, el campesino produce para comer, compañeros. Y entonces luego no nos preguntemos por qué se van los jóvenes, se están yendo del campo y Honduras se va a quedar sola si no hacemos cosas serias, reales. Y para corolario, aunque usted nos va a dar la oportunidad de hablar de la problemática del INAH, porque es parte también esencial para nosotros los campesinos, el Instituto Nacional Agrario es el órgano ejecutor de la ley de la reforma agraria y no está haciendo nada en este momento. Y por lo tanto nosotros le hemos dicho al señor presidente, señor, cámbienos ese director porque no está haciendo nada sobre reforma agraria. No tenemos nada contra el director en forma particular, pero sí nos interesa. ¿Por qué? Porque somos miles de campesinos y campesinas organizados y no organizados que vivimos del campo. Los industriales resuelven el problema cuando importan. Traen el arroz, traen el maíz de Estados Unidos, donde sea, y resuelven el problema. Y el que tiene pisto, los que trabajan y tienen un salario, pues lo resuelven de alguna manera. Pero esos miles de campesinos y campesinas que vivimos del campo, no tenemos solución, ni inmediata, ni a medio, ni a mediano plazo, ni mucho lo vemos a futuro. Entonces, esta problemática nosotros creemos que deben de enfrentarse en una forma integral, como lo dice la ley de reforma agraria. Integral quiere decir que toda, incluso integral con la sociedad hondureña, con los hermanos de la FENAC. Hemos compartido sin número de espacios para ventilar nuestra problemática. Son hondureños, los afecta igual como le afecta a todos los hondureños. No importa que trabaje en un banco, come tortillas, come frijoles y Honduras se va haciendo cada día más deficiente en todo. Entonces, sí es un problema. Nosotros creemos que el presidente está tratando, pero que no tiene los funcionarios adecuados para poder enfrentar una problemática de esta naturaleza. Y nosotros, los campesinos, queremos ser parte integral de la solución de los problemas del campo, que nos tomen en cuenta, que tomen en cuenta las organizaciones campesinas. Ahorita no nos toman en cuenta. Ahorita está diciendo el director que el fulano, el sultano, personalizando un problema de nación. ¿Cómo es posible? ¿Qué responsabilidad puede haber en una persona que es encargada de dirigir la política agraria de este país y decir que Juan, que Pedro, que es que yo, ellos son que ellos están aquí? No, esos son pequeñeces. Debe ser más serio, más responsable con Honduras, con los hondureños. Don Luis Taura está desde Copán. Don Luis, buenos días. Sí, aló, buenos días. Lo escuchamos, escucha el teléfono, no el tele, por favor. Sí, vi que estaba hablando yo soy agricultor, yo siembro 35 manzanas de maíz y 35 manzanas de frijolera. Y nosotros como agricultores nunca hemos tenido una ayuda del gobierno, es decir, en el caso, yo lo que gasto son 900,000 lempiras para cosechar las 35 manzanas de maíz y las 35 manzanas de frijol. Y el problema es que cuando uno pierde, digamos que ahorita en esta crisis que tenemos ahorita que no ha llovido,
Mucha gente tiene que emigrar porque si no va a perder sus tierras y todo, pues, porque nosotros nunca hemos tenido ayuda de nadie. Y yo ahorita ahí tengo la semilla de frijol, yo no tengo que sembrar las 35 manzanas de frijol así como miro la situación, pues, porque yo el año pasado perdí 580,000 empiras y nadie me dijo, tenga, lo voy a reconocer que sean los intereses, pues. Yo tuve que vender muchas cosas de lo que tenía para poder pagar lo que le debía al banco. ¿Me entiende? Y ese es el problema. Nosotros los agricultores, hay veces que dicen que el agricultor es haragán, que no quiere trabajar, es mentira. Nosotros no es que seamos haraganes, el problema es que ya tenemos miedo por la naturaleza y no tenemos ayuda de nadie, del gobierno, de nadie, pues. Y ese es el problema de mucho agricultor, que ya tiene miedo a trabajar. Mire, aquí en nuestra zona, aquí hay un montón de fincas botadas, porque la gente tiene miedo ya a cosechar café, porque no hay ningún apoyo, es mentiras, no hay apoyo de nadie. Yo para el BIS, ¿por qué emigré para Estados Unidos? Porque tuve gran pérdida, como de 450,000, todo me lo llevó el agua. Yo tuve que emigrar porque a mí no me dijeron, tenga, luego reconocer los intereses. Entonces es el problema que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, buen día. Buen día. Gracias. ¿Ingeniera? Fíjese que algo que me gustaría mencionar en base a lo que don Luis Tábora acaba de decir, el tema de la migración. El gobierno debe de poner atención a este problema que a nuestro criterio, fortaleciendo el sector agropecuario, claro, bajamos el tema de la migración. Sí. Si el campesino allá a tierra adentro, le digo, y migración, digo, no solo migración a Estados Unidos o a otro lado, migraciones a las ciudades. O sea que ese es un problema que estamos teniendo en los últimos años. La gente que está migrando del campo a la ciudad. Entonces venimos con el problema que en la ciudad no hay agua, no hay fuentes de trabajo, no hay dónde vivir y entonces se está saturando. Entonces, si las autoridades competentes ponen más atención en el sector agrícola, en el sector agropecuario, bajamos este tema de la migración. Pero yo hay veces que les digo a los productores, porque los productores dicen, que el gobierno no me da nada. Que no. Bueno, nosotros como productores deberíamos de ser responsables de repente no esperar todo del gobierno. Claro, no. Pero eso sí, que nos den facilidades, ¿verdad? O sea, los productores, nosotros estamos conscientes que vamos a producir solos ahí en el campo y todo, pero queremos facilidades. ¿Facilidades de qué? Vías de comunicación. ¿Cuántos productores hay en algunos lugares que no tienen buenas vías de comunicación para sacar sus productos a los mercados nacionales? Financiamiento, pero financiamiento a tasas realmente atractivas para el sector. Mire, hay pequeños productores en la zona adentro que ellos se financian por medio de intermediarios a tasas del 15% mensual. Sí. ¿Cómo van a poder salir esos pequeños productores? Entonces, esa es otra facilidad que nosotros le pedimos al gobierno, ¿verdad? Acceso a tasas de financiamiento. Educación y salud. Educación y salud. Un pueblo, digamos, con muy buena salud es un pueblo que va a poder trabajar en el campo, ¿verdad? Claro, igual educación. ¿Por qué educación? Hablábamos ahora el tema de lo del cambio climático. Tenemos que educar desde los niños a cómo hacer uso eficiente del agua en sus casas, ¿verdad? Que ya de ellos desde pequeños, cómo es posible, digamos, que en aldeas que están en la zona rural, todos los días van a la pulpería, por ejemplo, a comprar las sodas, a comprar ¿cómo se llama? Verduras y todo eso. Y usted está viviendo en la zona rural donde puede tener sus huertos familiares, ¿verdad? Entonces, pero eso viene, por eso les digo, educar a esa población desde pequeños a que puedan elaborar sus huertos familiares en sus casas y poder producir los limones para que puedan tomarse un refresco. No, ellos están gastando el dinero en una soda, ¿verdad? Y que no, o sea, que es más costoso y también le afecta a la salud. Entonces también el tema de educación tiene que enfocarse bastante para poder potencializar nuestro sector. Hablábamos también ahora, don Ramón comentaba, del tema de cuando en algunas zonas del país, ahorita vienen excesos de lluvia, septiembre y octubre, la zona sur. La zona sur todo el tiempo en octubre y noviembre, inundaciones. ¿Por qué no se hace una represa en esa zona, le digo yo, para poder recoger esa agua y que esa agua no se nos vayan a los mares?
Yo he escuchado que ya hay un proyecto de una represa en la zona de, cuando uno viene de Morolica, hacia Choluteca, pero estará en papel, ¿por qué no sale, pues, por qué no se ejecuta eso? Porque eso es otra cosa, que también en la temporada de lluvias perdemos toda esa agua y toda esa agua se nos va a los océanos. También como sector nosotros hemos visualizado para que también el productor sea responsable y tome medidas de mitigación en sus unidades productivas. Es fomentar es fomentar el pago de servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor que, digamos, en su finca tenga un nacimiento de agua y lo cuida, ¿verdad? Lo reforesta, lo mantiene cuidado y está produciendo esa agua, que también él tenga un beneficio, ¿verdad? Que a él también le den un beneficio por cuidar esa fuente de agua. Es más, consideramos que el financiamiento para los productores en el sector agropecuario debe de ser condicionado con un programa de reforestación en las fincas. Yo creo que ahora ya los bancos deben de condicionar que cuando usted va a solicitar un préstamo, ok, aquí está el dinero, pero usted debe de tener un programa de reforestación en su finca, ¿verdad? Porque solo así vamos a poder, y esperemos pues que estas son medidas prácticamente a largo plazo, pero que las debemos de implementar, que no lo hicimos hace 10 o 15 años, pero bueno, todavía estamos a tiempo de poderlas implementar y poder mejorar a futuro. Don Óscar Oquelí está en la línea. En un momento va a participar el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, por cierto, de los pocos ministros del gobierno de Juan Orlando Hernández que participan y sacan la cara por el gobierno. Los otros ahí se andan escondiendo. Y eso no solo lo digo aquí, se lo he dicho personalmente al presidente Hernández. En un momento va a estar con nosotros el ministro Eval Díaz. Pero antes, don Óscar Oquelí está en la línea. Don Óscar, buenos días. Buenos días, soy ingeniero forestal, ya he estado en su preciado canal otras veces. Felicito a los panelistas que tiene hoy. Soy ingeniero forestal, pero yo creo que todos los panelistas que están ahí, pues creo yo que deben de echarse también un baño de culpa. O sea, todos los hondureños, todos los profesionales de ciencias de la tierra, más las universidades de ciencias de la tierra y de otras disciplinas, tenemos que echarnos la culpa. El representante de los campesinos tiene que echarse la culpa. Miren, nosotros, si analizamos el sector forestal, hace 30 años nosotros andamos alrededor de 8 millones de hectáreas de bosques. ¿Cuántas hectáreas tenemos ahora? Y solo pongámonos a pensar, la plaga del gorgojo del pino, ¿cuánto nos afectó? Nos afectó más de 520,000 hectáreas. Entonces los bosques juegan un papel regulador del clima, más otro montón de cosas que no estoy para estar dando una cátedra ahorita al aire. Pero ahora comparémoslo, y me gusta que lo dijo Raúl, después de mí va a participar alguien muy importante para el gobierno. Entonces, desde aquí le lanzo una pregunta yo: ¿cuánto es el presupuesto que existe para las ciencias de la tierra en este país versus el presupuesto que existe para otras instituciones? O sea, que hay un desequilibrio enorme. O sea, aquí nosotros para las Fuerzas Armadas se está llevando el 80% de todo el presupuesto de la nación, y para las ciencias de la tierra anda alrededor de un 15% entre todas. Entonces, imaginémonos, si nosotros decimos que el pilar fundamental de un país es la educación, y en este caso queremos enfocarlo más a este tema, educación en ciencias de la tierra, pero si todo el capital o todo el recurso económico se está yendo para otra cosa, hay un desbalance enorme. Entonces, yo le puedo decir al campesino que está ahí, muchos campesinos de este país vieron como una bendición la plaga del gorgojo del pino, porque una vez que ese pino desapareció de ahí, llegaron los cultivos, y en todas las partes altas de este país lo que llegó fue el café, con el detonante que el precio del café se vino hacia abajo. Entonces, creo yo que es importante para que todos nosotros empecemos a cambiar este país, porque no es migrando que vamos a salvar este país, es
todos echémonos la culpa. ¿Y hacia dónde podemos ir? Porque podemos hablar y podemos ver ahí de los hashtags de cómo se quiere protestar por la Amazonía, pero ¿quién dice algo por la biosfera del río Plátano? ¿Quiénes de ustedes están ahí? Y yo sé que por lo menos el ingeniero Cerritos o la ingeniera han sobrevolado la biosfera del río Plátano y no se ha dicho ni pido en este programa de cuántas hectáreas diarias, son cuadrillas de 500 hombres para adelante que están botando la biosfera del río Plátano y así otras biosferas. Miraba a un compañero yo ayer y hablábamos de cuero y salado. Ya le dije yo, se quedó sin sal el cuero, porque si ustedes ven imágenes aéreas de todas estas zonas, prácticamente, y no es que esté en contra de la palma africana, pero toda la palma africana la metieron dentro de la zona núcleo de cuero y salado. Entonces, creo yo de que necesitamos tener un ordenamiento territorial serio en el país, pero también tenemos que invertir los presupuestos si realmente queremos hacer algo por este país. No quiero traer ejemplos de Alemania, no quiero traer ejemplos de otros países como Finlandia. Voy a traer un ejemplo aquí nomasito de la vuelta de la esquina, Costa Rica. Costa Rica llevaba la misma tasa de deforestación de los hondureños, pero pusieron el FONAFIFO. Y realmente eso no es más que un fondo de incentivos forestales. ¿Para quién? Para los campesinos, claro que sí, que son la gente que está ahí, o propietarios de bosque que están dentro de ahí. Pero se necesita una voluntad política y más que escrito, se necesita poner plata. Bien, gracias. Me escribe Cristian Sánchez también y me dice, Raúl, le escribo desde el municipio de Badoancho, eso es en El Paraíso. Sí. Informarle que la situación en el corredor seco es alarmante y ya nos declaramos en emergencia. Antes de escuchar al señor ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, poneme por favor, Eddie, ahí la foto que la ingeniero Gallardo me envió para que miremos la triste realidad que estamos viviendo los hondureños. Acércame eso. Triste realidad, La Unión, Olancho, Cerro de la Torre. Ajá, y ahí, amigos míos los dos, pero presidente Manuel Zelaya Rosales del 2006 hasta que lo fueron a tirar allá a Costa Rica. Y de ahí Pepe Lobo, presidente también. Miren, es la realidad de Olancho, en el Cerro La Torre. Y eso que los olanchanos tuvieron como 9 años a 2 presidentes. ¿Qué tal este país? Es la realidad la que me trae la ingeniera Anabel Gallardo con esta foto. Eso es Honduras. Qué triste, miren. Pero qué mejor que el ministro de la Presidencia, a quien vuelvo a felicitar, que siempre saca la cara por el gobierno, a diferencia de otros que quieren ser ministros y se andan escondiendo, y se lo he dicho al presidente Hernández. El ministro Eval Díaz, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la oportunidad de dejarme participar. Y buenos días a los panelistas, al pueblo hondureño. Creo que las participaciones de las personas que, como el caballero que acaba de llamar por teléfono, como de quienes están en el panel, cada quien tiene puntos válidos. Nosotros ayer en la sesión que tuvimos con el SINAGER, que es la instancia que trata sobre las emergencias nacionales, hablábamos y el presidente Hernández expresaba su preocupación porque en esta situación de la sequía, a raíz de la cada vez más visible, sensible y presente cambio climático, decía, mire, ahorita está de moda el tema de la sequía y vamos a seguir hablando de la sequía, pero cuando empiece a llover se nos va a olvidar la sequía y vamos a seguir con las mismas prácticas. El cambio climático es un fenómeno que supera a los gobiernos, supera a la humanidad en este momento. Por eso se ha creado el Fondo Verde para el Clima, por eso se han creado instancias internacionales para promover acciones de combate al cambio climático. Y se ha creado una serie de campañas internacionales, pero en nuestro país no hemos adquirido conciencia todavía de lo que implica el cambio climático. Aquí nos seguimos comportando como que no pasa nada.
Y en esto debemos de hacer conciencia todos. Este es un problema que no lo va a resolver el gobierno, lo vamos a resolver todos si tenemos conciencia de que cada vez va a ser más escasa el agua, de que cada vez el productor del campo, el ganadero, va a tener menos recursos hídricos para poder producir, que eso se va a traducir en incremento de los precios de los alimentos. Es decir, el efecto es catastrófico si no adquirimos conciencia. ¿Qué le toca hacer al gobierno? Creo que al gobierno le toca definir políticas públicas para crear una infraestructura que nos permita un mecanismo de manejo de agua eficiente y que nos preparemos para cuando vengan los momentos de escasez tener de dónde echar mano del agua. Pero si tenemos a un campesinado organizado o desorganizado, si tenemos a un sector ganadero organizado o desorganizado, y no quiero generalizar, pero hay algunos que para extender sus actividades agrícolas talan el bosque. Ustedes mismos lo están mencionando ahí. La biosfera del río Plátano y otras fuentes de oxígeno y de agua que tenemos, y no hay ejércitos que pueda detener si tenemos por un lado y por otro lado esa inconsciencia. Entonces va a ser muy difícil. Yo creo que es el momento de que nos pongamos todos a trabajar en la solución. Es el momento en que todos empecemos a ver cómo vamos a solventar esta situación. Culpas, podemos seguir tirándonos culpas, que culpable este, que culpable el otro, que el gobierno pasado, el antepasado, el presente, los que vienen. Yo creo que es el momento de que la sociedad haga conciencia de la importancia de la naturaleza, del agua y del cambio climático. El presidente Hernández, justamente en esa preocupación, uno de los principales temas, yo diría que el número uno que llevó en su visita a Israel fue pedirle a esa nación que nos apoye en definir, mandando un equipo de expertos, en definir cuáles serían las mejores estrategias para solventar el tema del agua. Y en aproximadamente 15 días van a venir expertos, a pesar de que allá están en elecciones electorales, pero ese fue el compromiso del primer ministro Netanyahu, de mandar expertos para que nos ayuden a hacer un diagnóstico general desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de infraestructura, pero también desde el punto de vista forestal. Ellos allá desalinizan el 95% del agua que consumen, pero eso tiene un costo económico tremendo, porque eso es con energía eléctrica que se desaliniza el agua y lo que hay que bombearla y trasladarla. En cambio nosotros seguimos teniendo la bendición de tener suficiente lluvia, cauces de ríos, de quebradas, que podemos ir manejando el agua, las cosechadoras de agua que el presidente también ha venido promoviendo. Ha sido una experiencia exitosa con algunas cosas que mejorar, sin duda alguna, pero que hoy están sirviendo porque esos campesinos que están cerca de una cosechadora de agua, donde hay agua, ahí no les ha impactado el cambio climático, ahí están o la escasez de agua, y ellos están supliendo. Pero eso tenemos que masificarlo, tenemos que cambiar de cultura. Ya la forma tradicional de cultivar, la forma tradicional de la ganadería, la forma tradicional ya no es sostenible. Tenemos que cambiar todos. Y también en las zonas urbanas, ya no podemos seguir gastando el agua de manera inconsciente. Hay que ahorrar agua en las zonas urbanas. Mire, el 55% de la población hondureña vive en la zona urbana. Hace poco pasamos la barrera, antes el 60% de la población vivía en el campo, ahora no, ahora el 55% de los hondureños viven en las ciudades. Eso significa que consumen agua, que no producen alimentos,
y que es un uso de agua más intensivo, pero necesitamos aprender a usar el agua, aprender a reciclar el agua. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero yo creo, Raúl, y en eso se basa mi participación, que podemos seguirnos echando culpas, pero lo más importante es cómo nos ponemos a trabajar para crear un nuevo sistema de manejo de agua, de almacenamiento de agua, de administración del agua, para todos los usos, humanos y usos agrícolas, ganaderos, industriales, pero con la participación de toda la sociedad. Si no es así, muy poco va a hacer el gobierno. Puede hacer inversiones en infraestructura, pero si seguimos talando, si seguimos cortando los árboles, si seguimos destruyendo las fuentes de agua, si seguimos usando irracionalmente el agua en las ciudades, en las casas, si no tenemos esa conciencia de ahorro, va a ser muy difícil. Vamos a pagar un precio muy alto hasta que aprendamos. El ser humano al final aprende, pero creo, Raúl, que el presidente está impulsando una política más allá de esta crisis. Ahorita hay que atender esta crisis, ahí están las medidas que se aprobaron ayer, pero el otro año vamos a seguir quizás peor, y el siguiente año peor. Hay que ponerse a trabajar en planes sólidos con la participación de todos para que ya no sigamos en esta crisis que tenemos hoy. Es una pena tener animales que se mueren en el campo, pérdida de cosechas, es una pena, eso lo podemos evitar. Si nos ponemos todos de acuerdo, podemos evitarlo, y más bien Honduras puede saltar, a pesar del cambio climático, a convertirse en un país altamente productivo, que no solamente produzca el alimento que necesita, el consumo interno, sino que podamos exportar y que podamos provocar que nuestra población que vive en la pobreza salga de la pobreza y tenga mejores condiciones de vida. Así que yo agradezco la participación y quería aprovechar a dar ese mensaje a la población. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días al señor ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. Ingeniera Gallardo, ¿comentario? Bueno, yo estoy de acuerdo con... Dígale lo que hay que decirle. Dijo, hay que aprovechar que está el ministro de la Presidencia. Sí, yo estoy de acuerdo con muchas cosas con lo que dijo don Eval en el sentido de la concientización, ¿verdad? Y nosotros, pues, como federación, siempre que visitamos algunas asociaciones a nivel nacional, estamos llevando ese mensaje, ¿verdad?, a nuestros productores. Hablaba él de que fueron a Israel a buscar especialistas para el tema de manejo de agua. A mí me gustaría decirle, o sea, Honduras tiene una universidad donde salen buenos forestales, tenemos la Universidad del Zamorano donde salen buenos técnicos, buenos ingenieros, y yo creo que el capital humano, o sea, de especialistas, de estudiados en la materia, lo tenemos también en el país. Lo tenemos en el país. Yo creo que es más de sentarse con las universidades, con las entidades involucradas en lo que es el tema ambiental, en lo que es el tema de cuidado de los recursos naturales, en conjunto con el gobierno y las gremiales privadas también, para ver qué es lo que hemos estado haciendo mal y qué medidas debemos de tomar. O sea, está bien, visitaron a un país que ha sido líder en cuidado, en uso eficiente del agua, ¿verdad? Yo tengo entendido que, por ejemplo, en Israel llueve, no sé si son 300 o 400 milímetros al año, y son países altamente productores, ¿verdad? Y nosotros que cuando tenemos buenas lluvias, 1.200 milímetros al año, no podemos ser más eficientes y no aprendemos a cuidar esa agua, ¿verdad? Entonces yo creo que el país tiene capacidad de profesionales especiales para que podamos entre todos en conjunto, ¿verdad?, buscar qué medidas debemos de tomar para resolver esta problemática. Ingeniero Cerritos, ¿qué piensa de lo que dijo don Eval? No, totalmente de acuerdo con él. De hecho, estuvimos en su despacho el día de ayer y reflexionando sobre esta situación
con el tema de la sequía y también el tema de la inundación eminente que podemos tener en octubre. Definitivamente todo esto está asociado al cambio climático. Lo importante va a ser la actitud y la reacción que podamos tener cada uno de los hondureños y lo que podamos hacer cada uno de nosotros. Yo creo que hay casos de éxitos en Honduras, tanto en el sector urbano como en el sector rural, de gente que hace años está administrando y gestionando bien sus recursos como es el agua. Yo conozco casas aquí en el Latillo, por ejemplo, que en el techo la gente recolecta su agua. No está pegada a un sistema de acueducto, ¿verdad? Y en el caso de fincas, gente que hace tiempos también está recolectando el agua y está cosechando el agua. Parte de la estrategia a corto plazo que tenemos pues como gobierno, una de ellas es reactivar aquellas cosechas de agua que quedaron incompletas. Ustedes recordarán ayer que la ministra de Finanzas anunció que se iban a destinar 200 millones de lempiras como parte de la estrategia para poder enfrentar esta situación. Y quiero mencionarles que las tres cosas más estratégicas en las que vamos a apuntar estos recursos que son finitos son el bono, porque el bono representa el 50% de esos 200 millones, son recursos que se previeron antes de esta situación porque sabíamos el pronóstico y teníamos que estar preparados con semilla de frijol, con semilla de arroz, con semilla de maíz, con semilla de sorgo, que se le va a entregar alrededor de 90,000 familias este apoyo. Luego lo otro se va a enfocar en la perforación de pozos. En el caso de San Esteban, pues ya se ha enviado una perforadora y obviamente que no vamos a poder esperar 6 meses para comprar perforadoras de pozo. Tenemos que recurrir a la contratación de servicios de gente que tiene ya esa capacidad, y también parte de estos 200 millones también se van a destinar al menos a hacer pozos en aquellas zonas donde definitivamente queremos evitar más mortalidad de ganado. En la otra parte de la estrategia que de corto plazo, con estos 200 millones que ha tenido a bien destinar el presidente y la Secretaría de Finanzas, es el tema de reactivar algunas cosechas de agua que quedaron incompletas. Pero como les digo, esto es lo que tenemos a este momento y tengo que ser honesto, ¿verdad? No creo que sea suficiente. Definitivamente la magnitud de la situación es grande, pero esta ha sido la voluntad que ayer el presidente ha demostrado para que nosotros como Secretaría de Agricultura podamos accionar y llegar al productor. Don Ramón. Bueno, sí, yo considero de parte del sector campesino organizado que lo dicho por el señor ministro Valdías, nosotros lo recogemos al 100%, creo que él tiene toda la razón y se la damos más que todo en aquello de la participación de todos los sectores de la sociedad hondureña. Y no hay desarrollo agrario sin campesinos. Yo quisiera que ese mismo concepto se lo trasladara al señor director del INA actual, porque el señor director del INA ha dicho que los campesinos somos un problema. Y yo le voy a decir al pueblo hondureño y a toda la sociedad hondureña, al gobierno mismo, que los campesinos y campesinas de Honduras somos parte esencial de la solución de los problemas del sector agrario. Tanto se trate de tierra, de agua, de producción de alimentos. Entonces, tómenos en cuenta, porque hasta este momento solo nos están dando miel con el dedo y no nos están tomando en consideración como un sector que vivimos en el campo, que no nos vamos a ir del campo a menos que no haya mejores alternativas. Y le voy a recordar, de acuerdo a la Constitución de la República, que dice: declárese de necesidad y utilidad pública la ejecución de la reforma agraria. Esto es constitucional. Lo otro es que la reforma agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la nación, por lo que además las demás políticas sociales y que el gobierno apruebe deberán formularse y ejecutarse en forma armónica con aquellas, especialmente los que tienen que ver, entre otras, con la educación, la vivienda, el empleo y infraestructura. Pero la reforma agraria se ejecutará. Dice la Constitución de la República, el 345, la reforma agraria se ejecutará de manera que se asegure la eficaz participación de los campesinos en condiciones de igualdad con los demás sectores de la producción en el proceso de desarrollo económico, social y político de la nación. Yo creo, señor ministro y pueblo hondureño, que los campesinos ya estamos en una situación más que crítica.
De hecho, somos los principales afectados con el cambio climático, con que no llueve, se ha sembrado 3 veces, el famoso bono productivo o cualquier nombre que se le dé, si alguna vez lo dieron, ahorita no lo están dando y se ha perdido. Se ha sembrado 3 y 4 veces, pero seguimos. Tenemos fe en Dios que vamos a sacar adelante nuestra familia. Somos más de 500,000 de familias multiplicados por 5 que somos un montón de gente y depende de nosotros también gran parte de la población. Entonces, yo creo que es tiempo. Nosotros tenemos aquí nada más, licenciado Valladares, algunos de los planteamientos y exigencias que estamos haciendo en este momento, dada la situación que tenemos con el Instituto Nacional Agrario y que el sector campesino, la gran mayoría, estamos planteando la necesidad de hacer cambios de director porque a 6 años que hasta este señor no ha hecho nada en esta materia, no ha llamado a las organizaciones. Entonces nosotros le pedimos al señor presidente a través de este medio, no ignorar al movimiento campesino como ha sido ignorado hasta este momento, y que tenemos carencia de un plan operativo que incluya las necesidades y la problemática del sector campesino. ¿Verdad? Por otro lado, un nuevo proceso agrario de propuesta y respuesta, de soluciones, porque venimos con prácticas obsoletas, lo estamos diciendo, y tenemos que saber que toda esta situación climática nos obliga a tener nuevos tipos de proyectos para inmediato, mediato y a largo plazo. Y decimos nosotros que el proyecto de emergencia que el presidente actualmente pues está con buen tino planteándole a la población debe de ejecutarse, pero con la participación directa del sector campesino y todos aquellos que estamos en el campo. Nosotros estamos para ayudar a resolver nuestra problemática porque es nuestra como hondureños, como campesinos y campesinas y todos los sectores que vivimos del campo. Entonces, yo sé que hay técnicos muy buenos, los señores son egresados de academia de mucho reconocimiento, pueden venir los israelitas, son especialistas en sistemas de riego, pero nosotros tenemos una realidad inmediata y que debemos de integrarnos todos a la solución de esta problemática. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes aquí me escribe el ingeniero Arturo Vídez. Buenos días, Raúl, y a los distinguidos panelistas. Uno de los problemas que se está dando a nivel nacional es que pequeños ganaderos están malvendiendo su ganado por no poder atenderlo. Esto nos va a traer grandes problemas en el futuro en las fuentes de trabajo y producción. Es el ingeniero Arturo Vídez. Ingeniera Anabel Gallardo, ¿qué clase de invierno podemos tener? Bueno, mire, según las proyecciones que Copeco tiene pronosticado, digamos, la zona de Francisco Morazán, El Paraíso y parte de Olancho son muy pocas precipitaciones, a pesar pues de que todo el tiempo, septiembre, octubre y noviembre, han sido bien lluviosos. Más sin embargo, en la zona norte y en la zona sur, lo que es los meses de octubre y noviembre, hay bastante precipitación, ¿verdad? Entonces es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Tenemos los extremos, ¿verdad? Sequía, y ahora se nos van a venir grandes cantidades de agua en lo que queda del año. Yo creo que por eso hablamos ahora del tema de las cosechadoras de agua o las represas, para ver pues que esta agua no se nos vaya pues a los océanos, ¿verdad? Tenemos que implementar esas medidas, ¿verdad? Para poder recolectar esa agua en estas épocas de postrera. Yo quisiera también mencionar algo, licenciado, es el tema de que, mire, en los últimos años ha habido una disposición de algunos organismos de la Comunidad Europea con los fondos verdes. Nosotros como federación y en conjunto con nuestras gremiales, la Cámara de la Leche y la Cámara de Fomento Ganadero, hemos estado pues en reuniones con estos organismos que van a poner a disposición estos fondos por medio del CATIE, en la cual el CATIE es el Centro de Agricultura Tropical que tiene su sede en Costa Rica, por la cual FENAC tiene un convenio con este organismo. Estos fondos se van a poner a disposición. Nosotros ya estamos
somos pues futuros candidatos a poder accesar a estos fondos. Y aquí nos va a ayudar mucho a llevar esa asistencia técnica que los ganaderos y los agricultores necesitan en el campo, en el tema de manejo de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque yo sé que hay veces nos atacan mucho a los ganaderos de que por sembrar pastos talamos los bosques y sembramos grandes cantidades de pasturas para el engorde de ganado y todo. Pero esos ganaderos que están haciendo esas prácticas de repente no tienen la asistencia y no se les ha enseñado que podemos tener las dos actividades en conjunto. Háblese de, por ejemplo, los sistemas silvopastoriles. Usted puede manejar un grupo de ganado, sea de producción de leche o de producción de carne, en conjunto con una siembra de árboles. Y usted va a tener ahí dos actividades, ¿verdad?, que le van a generar ingresos. Entonces hay veces que lastimosamente nuestros agricultores o nuestros ganaderos, ellos piensan que para sembrar una área de maíz o para meter un grupo de ganado a engorde, los árboles le van a molestar, y eso no es así. Entonces estos fondos pues, van a servir para poder capacitar a estos productores y poder implementar este tipo de actividades. Digamos también el hecho de poder manejar eficientemente los potreros, ¿verdad?, las pasturas, manejarlas por medio de cercas eléctricas en unidades más pequeñas para que usted pueda rotar y hacer un mejor uso eficiente del pasto. Pero siempre, y es el mensaje que nosotros ya estamos dando pues a nuestros productores, no tenemos que talar los árboles para poder manejar una área en producción, tanto agrícola como ganadera. Podemos manejar las dos actividades, ¿verdad?, que se llaman los sistemas silvopastoriles. El uso, pues, y es más, hay árboles que se usan para poder, digamos, árboles de bancos de proteína, que usted los puede utilizar para alimentar las especies bovinas, ¿verdad? O especies menores, si digamos uno tiene una explotación de ovejas o de cabras, usted puede manejar especies arbóreas de las cuales estos animales pueden hacer uso. O sea que yo creo que algo claro que tenemos ahorita es, y lo dijo el ministro de Valdía, es la concientización a todos. Y llámese no solo a los ganaderos, a los agricultores, concientización a todo el pueblo hondureño, ¿verdad?, de que hemos estado tomando medidas erróneas y por eso estamos en lo que estamos actualmente. De acuerdo. ¿Ustedes qué tienen previsto? Bueno, coincido totalmente con lo que plantea Anabel y definitivamente coincide también con las estrategias que nosotros hemos propuesto para mediano y largo plazo. Quiero darle lectura. Reforestación de cuencas y microcuencas. Esto implica al ICF, implica a Mi Ambiente, a la UNACIFOR, al CURLA, a UNAC, a Zamorano. Yo creo que, como tú decías, Anabel, hay suficiente recurso humano en el país y talento humano para que empecemos a hacer esto. Vale mencionar que en Honduras hay 2,5 millones de hectáreas de pastos. Y yo estoy seguro que los ganaderos, si nosotros les ofrecemos tecnología y esos incentivos, como tú decías, para accesar a fondos que animen al productor a reforestar, podemos recuperar no solo la ganadería, sino también el país. Porque la ganadería nuestra se ha vuelto extensiva y lo que necesitamos es volverlo a una ganadería que sea intensiva. Otra de las propuestas que hemos pensado es que debe haber una iniciativa de ley para una veda nacional de tala de bosques. Raúl, ahí tenemos que aceptarlo. ¿Quiere que le diga algo? Sí. La intención es buena, pero aquí en Honduras. Bueno, pero tenemos que, no, si la voluntad existe. Pero es que mire, yo he recorrido el país y he visto lo que le hacen al bosque. De acuerdo. Y está bien esa veda, pero no va a existir. ¿Pero lo vamos a detener o no lo vamos a detener? Bueno, usted en este momento está en el gobierno. Sí. Lo deberían de detener. Sí. Pero, sí, porque con el problema que estamos viviendo ahorita, yo creo que lo que dice no Guillermo es lo correcto, pero debería ser lo correcto. Ojalá yo me equivoque, pues no creo que lo hagan. Sí. Pero ojalá me equivoque, pero no creo que lo hagan. Okay. Tengo años y años de escuchar eso. Así es.
Bueno, recuerde que también las municipalidades tienen que participar en esto activamente, ¿verdad? Yo creo que todo alcalde se debe de preocupar por su municipio y parte de eso es pues que tiene que lograr la voluntad de todas las partes. No necesariamente que exista una ley para que se detenga o se administre adecuadamente el bosque. La otra estrategia es que debemos promover cero quema. Todos los años, aquí en abril, si usted se da cuenta, el mapa de Honduras está en rojo, completamente rojo. Ya ahorita, Copeco Senado nos pasó un mapa y hay diferentes focos en todo el país de incendios. Entonces, no podemos hablar solamente de lo que me van a dar o lo que el gobierno... Deme un minuto, porque sí. Fíjese que cuando usted dijo eso de la veda, yo me acuerdo cuando volaba en helicóptero y miraba en el Patuca, y en esa zona de Olancho, cómo botan los árboles y para sacar madera y deforestan el país. Así es. Y está don Lucas Aguilera desde Patuco, Olancho. Don Lucas, buenos días. Buenos días, amigos. Es importante. Buenos días, amigos. Mucho gusto. ¿Me está llegando la comunicación? Perfectamente. Escuche el teléfono, no el televisor. Bien, bien, bien. Es importante el tema que ustedes están desarrollando. Ya días no miraba en cables de televisión, ni en las emisoras, ni en los periódicos el tema de lo que significa la agricultura en el país. Ha sido abandonado, prácticamente no aparece en las agendas ni de los ministros ni del gobierno central el tema de lo que es la agricultura. Por supuesto de que esto trae como consecuencia temas importantes como es el tema de la alimentación básica de la población hondureña. El maíz cada día es más escaso, el arroz, el frijol, los temas de que es la alimentación básica de los campesinos. Desde que apareció la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola, prácticamente se abandonó a los campesinos, que son los que producen el 80% del alimento nacional. Esto ha sido una crítica nuestra desde que estábamos en el movimiento campesino. Yo fui dirigente del COCOSH, de la Unión Nacional de Campesinos, de la Asociación Campesina Nacional ACAN, y hoy veo pues el movimiento campesino prácticamente sin ninguna beligerancia. Por supuesto que hay problemas graves. Ustedes ven el problema del agua, es un problema fundamental que deberíamos de tocarlo. Hablan de que han mandado gente a Israel a ver, porque no llevaron campesinos, que son los que viven en el campo. Pues un montón de gente que no tiene nada que ver con el desarrollo del sector agrícola en el país. Lo mismo ocurre con las escuelas agrícolas que tenemos en Honduras. En la mayoría de los que están estudiando allí, ninguno es campesino. Entonces, van a estudiar al Zamorano, que son becados por el gobierno, una beca y allí vale como $12,000 mensual, que ningún campesino va a poder pagar, y sin embargo no ejerce su profesión cuando salen titulados. Entonces, ¿cómo quieren que la agricultura genere utilidad si prácticamente el campesino lo tienen sembrando todavía con barreta, con chocolate, como lo llamamos nosotros, con chuzo? Y en ese sentido, la tecnología en el campo todavía no ha llegado. Estamos cultivando de manera tradicional. La semilla mejorada está demasiado caro para comprarla. Los insumos se han disparado. Y entonces veamos nosotros qué problemas son los que tenemos en el campo. Entonces muchos ya se olvidaron de este tema de la agricultura, porque no hablo de la reforma agraria porque me van a decir que la reforma agraria fracasó, pero la reforma agraria no fracasó en Honduras. Vean los proyectos de palma africana, que son inventos de los campesinos, los proyectos de caña, los proyectos de arroz, los proyectos de marañón, los proyectos de cacao. Entonces, no es cierto que el movimiento campesino ha sido un lumpe o ha sido parásito del Estado. Al contrario, el movimiento campesino es el que le ha dado la vida a la alimentación básica de la población hondureña. Mira, Raúl, yo sí creo que estos temas es necesario ponerle mucha atención, porque las ciudades se están llenando de mucha gente del campo, porque el campo está desatendido. Entonces la emigración del campo a la ciudad es todos los días.
Nosotros solo vemos las caravanas que van para los Estados Unidos, pero no observamos las caravanas que vienen para Tegucigalpa, que se quedan en San Pedro Sula o se quedan en las primeras ciudades del país. Y hay un problema gravísimo que lo tenemos que resolver, que es el problema del agua. Miren, yo digo, ahorita hemos estado en una confrontación terrible, tenemos ya 2 o 3 años de estar en confrontación en Honduras, pero con 8 días que quedemos sin agua, yo le voy a asegurar que va a ser la huelga más grande y la más delicada que va a tener el país cuando no tengamos acceso a ese lico de agua, que es lo que está ocurriendo aquí en Tegucigalpa. Ya no tenemos agua para sobrevivir, el agua es muy poca para la cantidad de gente que hay en Tegucigalpa. Entonces sí hay técnicos muy importantes. Fíjense que al movimiento campesino le quitaron todas las oficinas que tenía el INA y recursos naturales en zonas productivas. Por ejemplo, en Jamastrán habían oficinas importantes del INA y de recursos naturales para atender la agricultura. En el Patuca había una seccional del INA y de recursos naturales. En el Bajo Aguán, en Guanchilla, en todos lados. Vaya, pregunto, le quitaron la línea de promotores, le quitaron la línea de pequeños proyectos. El INA prácticamente no sirve para nada, eso lo debían de cerrar, porque no están atendiendo los verdaderos problemas del campo, y la necesidad de siempre existe. El problema está que no hay política que el Estado determine en función de favorecer al movimiento campesino, y entonces la brecha del que tiene con el que no tiene es cada día mayor, y allí es donde se derivan los problemas sociales. Yo fui gran amigo del papá de la ingeniera que tiene allí Gallardo, de Roberto Gallardo. Él era el presidente de la Asociación de Ganaderos de Honduras, y discutíamos estos temas entre campesinos y los ganaderos, porque este no es un problema solo de campesinos, no es un problema solo de ganaderos, debe ser un problema de los hondureños. La estructura agrícola, tanto para los ganaderos como para los campesinos, está debilitada. Bien, vamos a las conclusiones. Voy a empezar con don Ramón Navarro. Don Ramón, ¿qué le dejamos a la población, a los campesinos? Y diga ahí que saquen el de Lina, que para ustedes no funciona. Es correcto. Bueno, nosotros responsablemente queremos dar a conocer nuestro punto de vista y un pequeño programa para sacar en alguna medida, dar nuestra participación como se nos pide y como es nuestro deber como hondureños y hondureñas que vivimos en el campo y vivimos del campo. Para nosotros esto es esencial, es de vida o muerte, ¿verdad? O vivimos porque hacemos algo, o nos morimos porque no hacemos nada. Entonces, dice Leo Valladares, decía que guardar silencio es compartir el crimen, y nosotros no vamos a compartir el crimen de Honduras si no decimos por lo menos dónde nos duele. Nosotros planteamos en primer lugar una dinamización de la estructura del Estado relacionado con el agro, ¿verdad? Dinamizar toda la gente que tiene que ver con el agro, ¿verdad? Y estamos hablando de Lina, la SAC, dicta, todas las instituciones que tienen que ver, que cambien ya esa mentalidad atrasada que se viene manejando. Investigación agrícola serias para crear, decimos nosotros, estrategias ante el cambio climático, porque esta es una cuestión de venir a hablar el tema y son cuestiones muy serias. Y reestructuración del INA, empezando con el cambio del director. Ha tenido prácticamente 6 años y no se ha hecho nada. Prácticamente el departamento de reconversión empresarial no funciona, nos limita, no hay títulos, no hay nada. Y no hay INA. No, el INA sí. El Instituto Nacional Agrario es el instrumento para ejecutar la reforma agraria. Si no hay Instituto Nacional Agrario, no hay reforma agraria. Para nosotros es darle el valor que corresponde para que el sector campesino podamos participar. Y otra cosa es que un llamado al Congreso Nacional, porque aquí no solamente es el Ejecutivo, somos responsables todos. Estos diputados, les voy a decir algo, en vez de estar planteando ahí día de la marimba, día de la tortilla, mire, yo les sugiero desde aquí
Mire, planteemos el Día del Campesino, pero que vive en el campo produciendo comida. Es que hablemos de cosas reales, incentivemos la producción del campo, no nos aprovechemos solamente del campesino para ir a ejercer el sufragio y vivir de estos votos. El área rural que a este gobierno le dio buenos resultados, pues apoyémosla, don Eval Díaz, apoyemos el sector campesino organizado y veamos el fondo de estas organizaciones campesinas, porque ahí se dice que unos son parásitos. Bueno, habrán algunos, pero estamos de acuerdo con las auditorías, la auditoría del INAH, y si es posible una intervención para que realmente sepamos, ahí hay una caja de Pandora, ahí hay una situación bien crítica que es necesario que la conozcamos y dinamicemos ese INAH. Nosotros estamos con toda la voluntad física, política, intelectual y desde nuestra experiencia como campesinos y campesinas del campo, nosotros queremos aportar porque Honduras es nuestra, nos importa como campesinos y campesinas, no nos queremos ir de nuestro país ni queremos venir a la ciudad, queremos vivir en el campo, pero vivir del campo en condiciones dignas, eso es nuestro mensaje. Gracias, don Ramón. Me acordé cuando mi papá trabajaba con las cooperativas del sur, me acuerdo la cooperativa La Nueva que dirigía don Naúm Calix, que es el papá del ahora alcalde allá en el sur. Ingeniero Cerritos. Bueno, con el pronóstico que tenemos, que prácticamente septiembre y octubre son los únicos meses que vamos a tener ocurrencia de lluvias y no necesariamente todos los días, posiblemente 2 o 3 veces por semana, es importante que los ganaderos establezcan cultivos que se puedan adaptar a esta situación y en este caso solamente el sorgo tiene esa posibilidad para poder producir ensilaje. Le hago un llamado y más que un llamado, una petición a aquellos productores pequeños de frijol que nos estén escuchando, que están en las zonas altas, que les rogamos que siembren frijol. Definitivamente tenemos una demanda que atender en el país, claro, de más de 2 millones de quintales de frijol y estoy seguro que está en manos de esos pequeños productores. En el caso de arroz también le hago un llamado a los productores de Colón, especialmente, que son los que van a poder tener más precipitaciones después de noviembre y diciembre y enero, que por favor establezcan estos cultivos. Es urgente que produzcamos granos en el país y definitivamente no recomendamos la siembra de maíz en aquellas zonas que no tengan la influencia del Caribe. Definitivamente esa es la situación que tenemos. Y en las ciudades, pues, que no es el tema que nos corresponde como SAC, sabemos que hay otros actores, debemos racionar y cuidar el agua. No podemos estar desperdiciando este vital líquido, ya que vamos a tener limitaciones en los próximos meses. Guillermo, gracias. Raúl, gracias, muy amable. ¿Le gustó el programa? Sinceramente voy bien reflexivo, ha sido un programa de alto nivel. Me he sentido chiquito, le voy a decir, frente a esta situación. Es una problemática grande. Pero creo que habemos buenos hondureños que amamos el país y tenemos que levantarnos y trabajar independientemente, trascender a los gobiernos. Sí. Bien, la ingeniera Anabel Gallardo, ella es un ejemplo, porque las mujeres son pocas para esto del campo. Así es. Y ella sin duda es un ejemplo para la mujer hondureña, que vean que también pueden participar en el campo y con éxito. Y con el emprendurismo y con los conocimientos, como tiene ella, alguien que la está viendo, que está joven, puede estudiar eso. Ella muestra que las mujeres también pueden. Ingeniera. Gracias, Raúl, por sus palabras y realmente sí, o sea, darle un mensaje pues a la mujer a nivel nacional de que las mujeres podemos trabajar en este rubro y que podemos sacar el país adelante. Como mensaje yo quisiera pues concientizar al pueblo hondureño, no solo a los productores, al pueblo hondureño, al cuidado de nuestros recursos naturales, a ser eficiente en el uso del agua, ¿verdad? Para que no volvamos a caer en esta problemática que estamos viviendo en estos días. En los meses que yo tengo de gestión en la Federación y el acercamiento que la Federación ha tenido con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, yo he identificado, bueno, todos hemos identificado que realmente una secretaría que tiene que velar por la seguridad alimentaria del país y realmente trabaja, como dice uno, con las uñas. Es un mensaje que le quiero dar al gobierno, que realmente analicen la situación del presupuesto de la República
y que vean que la Secretaría de Agricultura y Ganadería es una entidad importante en la seguridad alimentaria del pueblo hondureño y que realmente debe de tener mejores recursos para poder capacitar a los productores en el campo y para que ya no volvamos a caer en esta problemática que estamos viviendo. Entonces es un tema de reflexión para las entidades de gobierno, ¿verdad? Para ver cómo se puede fortalecer más la Secretaría de Agricultura y Ganadería y poder tener mejores resultados en el campo. También quisiera mencionar que la Federación, como entidad preocupada por lo que es el tema ambiental, hemos firmado un convenio en conjunto con el ICF recientemente para el tema de siembra de árboles, ¿verdad? Para que los que estén interesados puedan acercarse a nuestra federación. Sabemos que ahorita ha sido un poco difícil la implementación por la falta de lluvias, ¿verdad? Pero estamos siendo conscientes de la necesidad pues, de esta siembra de árboles y yo creo que es algo pues, que nos va a venir a ayudar a futuro, ¿verdad? Y recordemos pues que sin agricultura y sin ganadería la población no tiene alimentos. Ingeniera, gracias. Gusto, Raúl, le agradezco que haya acudido a nuestra invitación, al igual que al ingeniero Cerritos y a don Ramón, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Que tengan un feliz viernes, un buen fin de semana. Creo que ha sido importante este programa del campo y de las necesidades que tenemos ante este problema de la sequía. Y también qué bueno que participó el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, porque da respuesta de lo que el gobierno piensa sobre esta situación. Que estén bien. Buen día.